Muy buenas tardes, bienvenidos a una emisión más del Seminario Internacional Populismo, Discurso y Poder. Estamos aquí en una nueva edición de este seminario y hoy contamos con la participación del doctor Javier Sajuria. Pero antes me gustaría agradecer a las autoridades, a la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, al Centro de Estudios en Ciencias de la Comunicación, así como al Centro de Estudios Políticos por el apoyo y la gestión para este evento, de igual manera al programa de posgrado en Ciencias Políticas y Sociales. El día de hoy, como comenté, vamos a tener la participación del doctor Javier Sajuria, que nos va a hablar sobre el tema ¿Quién vota por la ultraderecha en Chile? Muchísimas gracias al Centro de Estudios, a la maestra Alejandra de Alba, así como al doctor Carlos Luis Sánchez y Sánchez por su participación el día de hoy. Yo le doy los micrófonos a la maestra Alejandra de Alba para que hoy haga la presentación de nuestros ponentes y comentaristas. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora. Bienvenidos a este seminario. El doctor Javier Sajuria es doctor en ciencia política por la University College of London. Antes de unirse a Queen Mary, fue profesor asistente en el Departamento de Política de la Universidad de Newcastle, donde también estuvo asociado a Newcastle Open Lab. De igual manera, fue investigador postdoctoral en la Escuela de Gobierno y Políticas Públicas de la Universidad de Strathclyde y de la Unidad Constitucional como investigador asociado. Es profesor titular de Política Comparada en la Escuela de Política y Relaciones Internacionales de Queen Mary University of London. También es vicedecano académico de Regulación y Empleabilidad de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales. Sus líneas de investigación incluyen el comportamiento político, medios sociales y metodología. En tanto, su trabajo actual se enfoca en política electoral, estudios de élites políticas, representación política y técnicas para estimación de variables latentes. Es columnista en publicaciones como La Tercera, así como participante en el podcast Bicameral. También es director del Espacio Público y expresidente de la Asociación Chilena de Ciencia Política. Le damos la bienvenida al doctor Sajuria y le cedo los micrófonos. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias por la invitación, por la posibilidad de presentar mi trabajo y bueno, y obviamente a la doctora Andrea por su invitación y también a la maestra Alejandra por haber coordinado todo este evento. Les agradezco mucho. La verdad es que yo vengo hoy día a conversar sobre un tema que voy a compartir en mi pantalla para poder iniciar esta conversación. Un tema que es clave en es clave a ver, perdón, en entender nuevos desarrollos políticos. Y me parece muy interesante poder conversar con colegas desde de México por un poco la complejidad que tiene el evento y la diferencia que hay en el caso mexicano con otras partes de América Latina. Lo que a mí me interesa conversar hoy día es sobre la ultraderecha, que es un tema que está creciendo mucho a nivel académico, pero también político en Europa y en América Latina. Yo me enfoco en esta investigación en particular en Chile, pero trato de conversar un poco y dialogar sobre la creciente literatura del tema en América Latina y cómo va avanzando con la llegada, por ejemplo, de personas como Jair Bolsonaro en el caso de Brasil, Bukele en el caso de El Salvador, o Javier Milei recientemente en Argentina, que han sido quizás los mejores ejemplos de cómo esta corriente o esta tensión política se está presentando en el continente y que lleva un tiempo también manifestándose en otros países. Yo quiero partir, y disculpen que la presentación esté en inglés, es el idioma en el que trabajo todo el tiempo, pero lo haré todo en español. ¿Qué es la ultraderecha? Hay que partir primero con una pregunta de definiciones. O sea, ¿a qué nos referimos cuando estamos hablando de la ultraderecha y un poco cómo se compara esto con otras nociones de lo que es la derecha o la izquierda o posiciones políticas? En general, la primera distinción que uno hace entre izquierda y derecha, hoy día la ciencia política quizás es heredera en gran parte del trabajo de Norberto Bobbio, cuando él hablaba de la noción de la derecha como un espacio de tradiciones, de mantención de cierto orden y cierto status quo, versus la izquierda era un espacio más de transformación y de cambio. También hay una pregunta sobre cuál es el rol de las desigualdades. Históricamente, mientras las izquierdas consideran la desigualdad como algo a combatir, algo que hay que superar,
y por lo tanto la acción del Estado es vital en ese proceso. En el caso de la derecha, a grandes rasgos consideran que las desigualdades son parte de la naturaleza, vienen como un elemento esencial de la naturaleza y por lo tanto no es algo que el Estado tenga que involucrarse necesariamente, y de ahí se empieza a ramificar distintos elementos. Cuando nosotros hablamos de la ultraderecha, nos estamos refiriendo a una familia de manifestaciones que van más allá de lo que se llama la derecha tradicional y que es una derecha que en general se entiende más moderada, y que busca o que tiene un compromiso mucho más firme con respecto a los valores de la democracia liberal. La pretensión, por ejemplo, de que las minorías tienen que ser respetadas, del respeto a los resultados electorales, la protección de instituciones contramayoritarias, como en el caso del Poder Judicial y las Cortes, entre otro tipo de manifestaciones de este tipo de democracia. La ultraderecha se plantea no necesariamente en abierta oposición, pero al menos en una lealtad menos firme con respecto a esos valores de la democracia liberal, y desde ahí se construye, o la literatura ha construido variedades de la ultraderecha. Y ahí hablamos de la derecha extrema o la derecha radical. La derecha radical vendría a ser aquella derecha que mantiene un compromiso, aunque sea nominal, con la democracia, y por lo tanto compite y participa de elecciones y está dentro del marco de lo que nosotros llamamos el juego democrático o el entorno democrático. Ese es el ejemplo de los recientes triunfos, desde Trump en Estados Unidos, pasando por, ya mencioné, Bolsonaro, Bukele, Milei, pero también quizás debamos mencionar a Orban o Le Pen o el caso de Giorgia Meloni en Italia. O sea, estamos hablando de líderes que ocurren en distintas partes del mundo y que van ganando elecciones y que tienen un compromiso, como dije, al menos nominal, con la democracia. Mientras que el término de la derecha extrema se refiere a aquella derecha que no tiene un compromiso con la democracia, que abiertamente busca romper con el orden democrático para imponer sus ideas. Y quizás los ejemplos más claros son el fascismo o el nazismo, pero han habido otras corrientes posteriores en distintas partes del mundo. Ahora, lo que ocurre también es que esta decisión es importante en términos legales, incluso cuando uno, por ejemplo, piensa en el caso alemán. La derecha radical tiene posibilidad de existir, no está prohibida, mientras que la derecha extrema en países como Alemania estaría prohibida. Pero sin embargo, una de las tensiones que han ocurrido en el último tiempo, y aquí me remito al trabajo de Andrea Pirro, que habla de qué tan utilitaria es la noción o esta distinción entre la derecha extrema y la derecha radical. Plantea que muchas veces los actores de la ultraderecha, que se plantean como actores de la derecha radical, o sea, actores que tienen un compromiso con la democracia, se llevan muy bien o interactúan de una forma muy fructífera con aquellos actores que no son parte del compromiso democrático. Y por lo tanto, hay un vínculo muy cercano entre estos actores y personas que no necesariamente son parte de ese espacio. Quizás algunos ejemplos interesantes, en el caso británico, que es donde yo vivo, está el líder Nigel Farage, que lidera hoy día el partido de Reform, y que en su momento fue el partido Brexit. Él ha constantemente participado en el juego democrático, del proceso democrático, pero tiene vínculos muy claros con movimientos y con actores políticos que no tienen un cariño particular con la democracia. Entonces, ahí hay una pregunta que, ¿qué tan útil es el término de la ultraderecha o el término de la derecha radical o la derecha extrema? Y de hecho, en este caso, Andrea Pirro lo que plantea es que uno debiera usar simplemente el término de ultraderecha o far right en su versión en inglés, porque es más omnicomprensivo y analíticamente nos permite también incorporar estos distintos actores y distintos movimientos. Em, Otra pregunta que viene, y esto es una pregunta que tiene que ver con el apoyo a la ultraderecha. O sea, los actores de ultraderecha han existido y han venido existiendo en Europa y en América Latina por un buen tiempo. En el caso, por ejemplo, de Sudamérica, yo soy de Chile, si es que no lo han notado por mi acento. Y en ese caso, en Sudamérica tenemos una tradición de dictaduras durante los años 70 y 80, en los cuales unas facciones importantes de lo que uno llamaría de la ultraderecha fueron parte de esas dictaduras,
en su versión civil, y después en algunos países, como el caso chileno, pasaron a ser parte del paisaje político, mientras, por ejemplo, en países como Argentina, estas facciones fueron rápidamente eliminadas o removidas del debate público. En el caso chileno fueron incorporadas, y de hecho el partido más grande del país durante mucho tiempo fue la Unión Demócrata Independiente, que tenía dentro de sus filas a segmentos de la ultraderecha que dan origen, de esos segmentos son los que dan origen después al Partido Republicano, que hoy día es el partido de ultraderecha chileno. Entonces tenemos un poco ahí. Pero sin embargo hay una pregunta clave con respecto a cuáles son los factores que explican el crecimiento de la ultraderecha. Em, Hay distintas teorías, una tiene que ver con una noción económica, es decir, el proceso de globalización en el mundo ha generado un cambio de productividad. Esto es una explicación que tiene mucho sentido en países de Europa post-crisis del 2008, crisis de subprime, en la que la crisis económica y la crisis del capitalismo había llevado a un montón de personas a ser lo que se llaman los perdedores de la globalización, y esta pérdida o esta derrota de la globalización en términos económicos lleva a muchas personas que a la vez viene acompañada de mano de obra más barata por términos de migración y otro tipo de temas, llevaría a la gente a tomar posturas más cercanas a la ultraderecha. En general, la postura que explica el crecimiento de la ultraderecha con temas económicos tiende a tener poco apoyo en la evidencia, y lo que sí ha crecido es una explicación cultural, y que tiene que ver con que, si bien, que aunque estos perdedores de la globalización o personas que se ven afectadas por el crecimiento o por el desarrollo de ciertas ideas, son personas que ven amenazado el estatus que ellos tenían. Y ahí, por ejemplo, aparecen figuras como los hombres blancos de espacios de clases trabajadoras, en el caso europeo, que son personas que en una lógica tradicional marxista de clase son el pueblo oprimido. De repente se encuentran con que son catalogados como privilegiados por el color de su piel o por el espacio que les toca vivir, y eso también genera una crítica al estatus que ellos tienen. Y este tipo de choques culturales estarían explicando en gran parte el crecimiento de la ultraderecha. Hay otras posturas más recientes. Vicente Valentín acaba de publicar un libro muy interesante sobre la normalización de la ultraderecha, en la que él plantea que gran parte de estos valores culturales que dan origen a la ultraderecha llevan mucho tiempo en existencia, pero lo que ha ocurrido últimamente es que se ha validado, se ha legitimado en el debate público plantear que uno tiene ideas de ultraderecha, y por lo tanto en ciertos países el porcentaje de gente que vota por la ultraderecha o que manifiesta apoyo a la ultraderecha ha crecido, no porque ha crecido la cantidad de gente que se ha cambiado de bando o que ha de repente decidido que le gusta un sector, sino que son personas que siempre han tenido ideas cercanas a la ultraderecha, pero que hoy se sienten legitimados para plantearlas, mientras que antes se sentían restringidos en sus posiciones. Entonces, estas son algunas de las teorías que se han dado vuelta al respecto. Y aquí nos enfrentamos con la típica pregunta de cómo nosotros catalogamos o entendemos la ultraderecha, y me encantaría también escuchar un poco las impresiones del doctor Carlos Luis Sánchez sobre este tema, porque una de las clásicas tradiciones que se ha investigado mucho en Europa, y se habla de una triada de temas. Uno es el nativismo. El nativismo como concepto ha sido trabajado más bien por autores como Casmude. Habla de la necesidad o de la pretensión de que los beneficios públicos del Estado sean primero o vayan en primer lugar a quienes son nativos del lugar. Esta es una idea. Eric Uslander, el sociólogo norteamericano, habla de que la idea más vaga o más inicial de plantear quién es un nativo es la persona que ha nacido en el lugar. Pero la verdad es que no necesariamente tiene que ver con el nacimiento, particularmente en países con olas migratorias muy altas, latinos o mexicanos en el caso de Estados Unidos, por ejemplo, en el que haber nacido en el país no necesariamente a uno le asegura ser considerado culturalmente como un nativo. Y por lo tanto hay una serie en esta noción de nativismo em, confluyen una serie de elementos como la raza, como la adscripción étnica, como la historia, el color de la piel, entre otros. Pero en el fondo es esta noción de que el Estado debe privilegiar a aquellos que son nativos del lugar. Y obviamente la pregunta es quiénes son nativos. Es una pregunta que va cambiando. En el caso europeo en general tiene que ver con personas de raza blanca. También hay una creciente apoyo al autoritarismo. Y eso se ha visto, por ejemplo, en el caso de Vox en España, en el caso de Giorgia Meloni,
y de la Liga en Italia, Orbán, para qué hablar, que en Hungría, que ha hecho un retroceso democrático. Durante un buen tiempo fue el caso polaco, hasta que Donald Tusk logró ganar la última elección. Pero también lo vemos en otros lugares, lo vemos en el caso de India. Narendra Modi es considerado un referente, o el caso de Benjamin Netanyahu en Israel también, que ha llevado, por ejemplo, a atacar el poder judicial, lo que es una clásica estrategia del autoritarismo. Y por último, en Europa se ha observado el tema de género. Hay varias dimensiones para explicar esta noción de género. La primera tiene que ver con que una parte importante del discurso de la ultraderecha es tradicionalista, y es recuperar lo que ellos llaman el rol tradicional del hombre y la mujer. Aquí me remito, por ejemplo, a los trabajos o al activismo que ha hecho el psicólogo canadiense Jordan Peterson, que él planteaba esta noción de que la sociedad occidental era una sociedad patriarcal, y que por lo tanto los hombres debieran sentirse, o todos debiéramos sentirnos orgullosos de esta noción patriarcal donde el hombre tiene supremacía. Entonces, hay un elemento en esta ultraderecha europea que tiene que ver con esa recuperación del rol del hombre, de un rol tradicional del hombre, pero también un rol patriarcal que nunca existió. Es una mezcla entre un idealismo respecto a cuál es el rol masculino, asimismo con una especie de nostalgia a lo que debiera haber sido ese rol en el tiempo. Me voy a tomar un poco de... Sin embargo, cuando nosotros miramos cómo se ha desarrollado esto mismo en América Latina, y aquí me remito al reciente trabajo que hicieron colegas de Chile, Cristóbal Rovira Caldwasser, Lisa Zanotti, Gonzalo Espinosa, Talita Tanscheit, em, y Carlos Meléndez, perdón. Ellos acaban de publicar, junto con la Friedrich Ebert Stiftung, con la fundación alemana del Partido Socialdemócrata, una serie de reportes sobre Brasil, Argentina y Chile, en la que ellos van mostrando el apoyo y el rechazo a la ultraderecha. Y así como se ha mostrado, por ejemplo, en el caso europeo, el trabajo de Matthijs Rutkin, que plantea que uno no puede hablar de el votante de la ultraderecha como un tipo único, sino que tiene que haber hay distintos por cada país, pero siempre hablando del votante promedio. En el caso de América Latina también encontramos que lo que explica el apoyo a la ultraderecha en distintos países no es lo mismo, pero se parece. Hay un elemento clave que pareciera ser que está detrás de todas las ultraderechas en América Latina por el momento, y que es una noción neoliberal, una defensa del libre mercado y de los valores neoliberales, que es algo no tan claro en el caso europeo. En el caso europeo, de hecho, la literatura habla de que los partidos de la ultraderecha tienden a ser muchísimo menos claros en sus posturas económicas y más claros en sus posturas culturales o valóricas, principalmente porque quieren llegar a electorados que tienen distintas posturas ideológicas en términos del rol del Estado y la economía. En el caso latinoamericano pareciera haber que hay un consenso entre las distintas versiones de la ultraderecha de ser más pro neoliberalismo y pro capitalismo y economía de mercado. Y eso es interesante porque a la vez lo pone en contraposición con las corrientes más europeas. No estoy diciendo que las corrientes europeas sean antineoliberales, sino que estoy diciendo que las corrientes europeas de la ultraderecha no tienden a manifestar este rasgo como un rasgo definitorio de su de lo que los une. Mientras que en el caso latinoamericano es mucho más prevalente esta defensa del capitalismo. En algunos países como Chile en particular, que han sido afectados por sucesivas olas migratorias, primero en el caso de Haití y ahora en el caso de Venezuela, em, la inmigración se levanta como un tema clave. Pero no es un tema en el mismo nivel como ocurre en el nativismo europeo. El nativismo europeo es una noción en general de la cultura blanca judeo-cristiana en contraposición a la cultura islámica. De hecho, mucho de esta noción de nativismo tiene que ver con eso, mientras que en la tradición latinoamericana tiene que ver con una noción de inmigración que es cultural, pero que no está asociada a ese tipo de valores. Particularmente el caso chileno, que lo conozco bien, hay un rechazo a la inmigración, a la alta inmigración venezolana, en términos de costumbres, de trato. También ha traído las sucesivas olas migratorias han traído también cierto nivel de delincuencia, y eso ha tenido un efecto negativo en la forma en que la gente percibe la inmigración. Entonces, eso es un tema particular.
siempre cuando planteo este caso la gente me dice, bueno, pero Chile en comparación con países como Colombia, por ejemplo, o Brasil, no ha tenido el mismo número, ha tenido un número bastante menor de migrantes. Lo que hay que recordar es que Chile es un país relativamente pequeño en términos de población, es un país de 18 millones, 20 millones de habitantes, dependiendo de la predicción del censo, con un territorio muy grande, tiene más de 5.000 kilómetros de extensión. Y por lo tanto, y el aumento de la población migrante ha ido, ha ido desde en los últimos 10 12 años, ha aumentado desde un 1,2, 1,3% de la población a más de un 10%. O sea, estamos hablando de una explosión migratoria en los últimos, y que más encima tiene un momento bien claro entre el 2014 y el 2018, donde crece mucho la migración en el país. Entonces, en el fondo uno tiene que plantearlo también en esos términos que no solamente un tema de números, sino también un tema de proporción y de cómo ha crecido la velocidad con la que ha crecido. Otro tema clave en América Latina es la religión, que no es un tema en el caso europeo. Y aquí, en general, estamos hablando de iglesias evangélicas y de algunas facciones o vertientes del catolicismo. Esto es muy parecido a lo que ocurre en Estados Unidos, donde nosotros vemos que hay una serie de iglesias evangélicas que tienen una relación muy cercana, por ejemplo, con Trump y con espacios de la ultraderecha. Lo mismo ocurrió con el caso de Bolsonaro en Brasil, y lo mismo ha ocurrido en el caso de Milei, en el caso de Kast en Chile. Hay una relación, hay una cercanía con las iglesias, particularmente las iglesias evangélicas. Un tema clave, y yo lo pongo en términos de antifeminismo y no de género, porque la expresión que tiene esta como defensa del patriarcado que podría tener en Europa, en el caso latinoamericano parece expresarse en un abierto antifeminismo, y yo agregaría también una expresión anti avance de derechos de las poblaciones LGBTQ. O sea, no solamente un tema de recuperación de un cierto rol masculino en la sociedad, sino que es directamente, por ejemplo, atacando el derecho a aborto, que es un tema clave en el caso norteamericano, hoy día en el caso de Estados Unidos, pero que también ha tenido repercusiones en países como Argentina, donde tiene una historia mucho más progresista en términos de derechos reproductivos, y que se ha visto amenazada con el gobierno de Milei. Entonces, en estos casos en particular, vemos que la adscripción es una adscripción antifeminista, anti-lucha de derechos de las mujeres, habla de temas de términos como la ideología de género. Y por último, hay un autoritarismo, quizás el caso más interesante es el caso de Bukele, que parte como un líder que busca restaurar el orden y la seguridad, que es otro tema importante en algunos espacios de la ultraderecha, y a partir de eso termina cooptando y tomando el poder de forma autoritaria. Entonces ahí tenemos un desafío en términos de cuál es el camino hacia adelante. Bueno, ese es un poco el contexto en el que planteo este estudio. Lo que yo quiero hacer es estudiar la demanda por la ultraderecha. Cuando hablamos de demanda me refiero a los votantes, las personas que están disponibles para apoyar esta lógica. Y ver una serie de preguntas sobre definiciones que ya hemos conversado. ¿Las personas son de ultraderecha porque tienen una serie de valores, o son de ultraderecha porque se plantea una alternativa que les permite expresar esa opción? En el caso de América Latina, además, como tiene regímenes presidenciales, se da un caso muy interesante, que es que mientras en Europa, por ejemplo, recientemente ocurrieron las elecciones de Austria, donde el FPÖ, que es el partido de ultraderecha, ganó la mayoría de los votos con un 30%, pero probablemente no va a llegar a formar gobierno, porque tanto la derecha tradicional como la socialdemocracia están llegando a un acuerdo para poder bloquear el acceso de la ultraderecha al poder en el caso austriaco. Eso es una medida o una estrategia tradicional en espacios parlamentaristas, como es el caso europeo. En el caso de América Latina, donde los países son en su gran mayoría, o casi todos, o todos diría yo, son países presidencialistas, se da el fenómeno de las segundas vueltas. Y el fenómeno de las segundas vueltas lo que hace es que fuerza a los votantes a tomar una decisión entre dos opciones que pueden no ser sus favoritas, pero que al final del día tienen que tomar una opción entre esa. Y en el caso de países como Chile y Argentina, además hay que contar que tienen voto obligatorio, por lo tanto es literal que las personas están forzadas a optar entre dos opciones. Y ahí la noción del mal menor importa, y eso ha permitido que la ultraderecha llega al poder en circunstancias que en un espacio parlamentario quizás no lo habrían logrado. Entonces ahí la pregunta es cómo llegan al poder.
Ya planteé la idea de esta definición entre la diferencia entre la derecha radical y la derecha extrema y ver si es que en realidad es tan útil desde el punto de vista de los votantes. Pero quizás donde yo me quisiera detener un segundo es que es explicar un poco la motivación empírica de mi trabajo. En general, cuando se estudia a los votantes de la ultraderecha, se hacen modelos estadísticos de regresión en los cuales se establecen cuáles son los promedios, o sea, cuáles son los valores promedios de distintas categorías o distintas variables para definir cómo se establece la ultraderecha. Por ejemplo, el trabajo que les mencionaba de Cristóbal Rovira y el equipo y su equipo, ellos lo que hacen es estudiar con modelos de regresión, perdón, de forma, ni siquiera de forma descriptiva, cuáles son las variables que se relacionan con el apoyo y el rechazo a la ultraderecha y hacen una serie de conclusiones en las que muestran en promedio tal grupo es más o menos masculino, tal grupo es más o menos así, etcétera, y comparan un grupo con otro. Eso es un muy buen ejercicio porque, sobre todo cuando se hace a nivel comparativo con otros países, porque permite entender las diferencias entre los distintos países. Sin embargo, lo que también hace es que le entrega un cierto manto de homogeneidad al votante de la ultraderecha que en mi opinión no existe. O sea, lo que yo estoy planteando es que el voto de la ultraderecha, sobre todo en la medida en que va creciendo en número, no es un tipo ideal de votante y por lo tanto que cumple con una serie de características, sino que es una coalición de votantes que vienen de distintas partes de la sociedad y que tienen distintos intereses y que se encuentran en el apoyo a la ultraderecha. ¿Y por qué esto es interesante? Por dos razones. Una, porque nos permite entender mucho mejor cómo se forman esas coaliciones y cómo se genera el apoyo a la ultraderecha, y también porque hay un tema metodológico. En gran parte, el apoyo a la ultraderecha se ha mantenido relativamente bajo en América Latina, incluso en países como Argentina, en el que no más de un 30% se declara a favor de la ultraderecha. Pero también eso genera que cuando nosotros usamos instrumentos como encuestas, los números de la muestra son muy bajos para poder hacer estimaciones de subgrupos, por ejemplo. So, lo que yo hago es explotar otra dinámica que son el análisis de clases latentes para poder tratar de averiguar otro tipo de mecanismo, otro tipo de variables que nos permitan explicar el crecimiento de la ultraderecha. Ahora, ¿por qué Chile? ¿Y por qué me interesa Chile? Bueno, primero porque soy chileno y ahí hay un sesgo que ahí es importante aclarar. Pero lo que hay que entender es que en el caso chileno, el país tuvo una existencia de una ultraderecha durante el inicio de los años 90 post dictadura, pero una ultraderecha que estaba subsumida dentro del manto de la derecha tradicional. Ahí hay un partido en particular, el Partido de Unión Demócrata Independiente, donde gran parte de quienes fueron actores civiles durante la dictadura, que fueron ministros de Estado o que tuvieron roles durante la dictadura, encontraron un espacio, un espacio donde poder ejercer democráticamente el rol político. Sin embargo, en la medida en que este partido se fue convirtiendo en un partido más de derecha tradicional o aceptando los trade-offs que generaba la transición a la democracia, siempre hubo un segmento que no estuvo contento con ese proceso. Y ese segmento se termina escindiendo del partido allá en el 2013, liderado por un exdiputado, o en ese entonces diputado del partido, José Antonio Kast. José Antonio Kast, que además es hermano menor de Miguel Kast, uno de los ministros históricos de Pinochet durante la dictadura, y que de una familia que tiene un pasado cercano a posiciones autoritarias. Por lo tanto, es una persona que tiene un historial interesante, pero que además viene del mismo espacio político y social y cultural de gran parte de la élite de derecha chilena. Él estudió Derecho en la Facultad de Derecho de la Universidad Católica, que es uno de los semilleros de la derecha en Chile, donde se encuentra gran parte de la élite política también. Y él fue parte de ese espacio, fue uno de los seguidores de Jaime Guzmán. Jaime Guzmán es una figura muy emblemática en la derecha chilena porque fue el ideólogo de la dictadura y fue uno de los asesores más cercanos al régimen de Pinochet. Y por lo tanto ahí hay una noción importante. En 2017, José Antonio Kast se presenta a la elección donde le va relativamente bien. Esa fue una elección perdón, donde termina ganando Sebastián Piñera. Y en el 2021, en una competencia en la que en la derecha tradicional iba con un candidato, Sebastián Sichel, y se presentaba también candidaturas desde la izquierda tradicional. Las dos primeras mayorías, pero que ninguno alcanzó el 50%, venían de los extremos.
Por el lado de la derecha, José Antonio Kast obtiene el primer lugar en la primera vuelta. Y por el lado de la izquierda, Gabriel Boric, quien es el actual presidente, obtiene el primer lugar, o sea, el segundo lugar en la elección. Eso lo lleva a una segunda vuelta en la que Gabriel Boric termina ganando por un 55 contra 45%. Entonces, la verdad es que en un tiempo relativamente corto, la ultraderecha crece de manera exponencial en Chile al punto que llegan a disputar la presidencia de la República. Después vino las protestas, o sea, durante el gobierno de Sebastián Piñera estuvo las protestas, que ya fueron hace 5 años, se cumple 5 años al 18 de octubre, los sucesivos procesos constituyentes fallidos, etcétera, y feliz de ahondar en esos temas. Pero lo importante es que Chile es un país que ha sufrido una serie de cambios, pero también una serie de fracasos políticos, de actores políticos, que eso ha sido capitalizado por la ultraderecha. Además, América Latina y quizás habiendo pasado un par de días de la toma de protesta de la nueva presidenta en México, no se ve muy cercano, pero en América Latina en general, y salvo muy excepciones muy claves, y México siendo una de ellas, está en una ola anti-incumbentes. O sea, la gran mayoría de quienes han ganado las últimas elecciones han sido personas que han sido no incumbentes, o sea, personas que han competido, que han planteado posturas anti los incumbentes, ya sea desde la izquierda o desde la derecha. Hay una baja confianza institucional, una baja aprobación de las presidencias y de los gobiernos, y eso ha llevado a que en general la gente ha pedido recambio. De nuevo, el caso mexicano es interesante principalmente porque no ocurrió eso. O sea, es un caso atípico, si uno lo quiere llamar, en comparación con el resto de la región. Eh, y nosotros también estamos viendo una serie de redes y de manifestaciones de estos valores de la ultraderecha que yo les mencionaba, eh, temas como el orden y seguridad, el rechazo a las causas LGTBQ o a los temas feministas, la anti-inmigración, religión, etcétera, que está creciendo en distintos países independiente de si la ultraderecha ha llegado al gobierno o no. De pronto, el caso chileno se hace particularmente interesante en ese espacio. Bueno, ahora les cuento un poco sobre la estrategia empírica. Lo que lo que yo estoy usando en este caso es una encuesta en la que me tocó trabajar desde Espacio Público. Espacio Público es un think tank, un centro de estudio en Chile, en el cual yo soy parte del directorio. Trabajamos con Ipsos, con la empresa de encuestas, para hacer, todos los años hacemos una encuesta cara a cara. La realizamos en noviembre de 2023. Es una encuesta que se hicieron 1000 casos en 4 centros urbanos en Chile: Santiago, en la conurbación de Viña del Mar con Valparaíso, Concepción y Antofagasta. Se hace una serie de preguntas, esto es parte de una serie anual y por lo tanto hay una serie de datos que tienen que ver, pero además preguntamos temas que tienen que ver relacionados con el feminismo, lo que hace muy interesante este análisis. En un inicio, lo que a mí me parecía interesante era comparar dos cosas. Si había una diferencia entre las personas que decían que habían apoyado a José Antonio Kast en la primera vuelta de 2021, un grupo, versus las personas que se posicionaban más a la derecha en la escala tradicional. La verdad es que lo que les voy a mostrar es que no hay mucha diferencia, y de hecho el valor explicativo está mucho más en quienes se plantean votantes de Kast sobre los que se ponen por el otro lado. Hago una serie de análisis con variables logísticas en la que trato de predecir el voto por la ultraderecha con variables demográficas como edad, género, ingresos, educación, temas varólicos o morales y temas económicos. Y después lo que trato de hacer es buscar si es que hay variación dentro del apoyo a la ultraderecha. O sea, le hago un zoom al votante de José Antonio Kast y trato de establecer si hay grupos, si hay agrupaciones que se puedan observar desde el punto de vista estadístico en los datos. Lo que encuentro es que a través de un análisis de clases latente, en que en el fondo yo incorporo todas las variables que tienen valor explicativo y trato de ver cómo se agrupan las personas, encuentro 4 grupos, de acuerdo a una comparación estadística, que tienen vida propia, que tienen un elemento distintivo, y que les voy a mostrar un poco cómo se componen estos 4 grupos en distintas áreas. Primero, algunos resultados descriptivos. En la derecha ustedes ven el votante Kast. Un 30% dice que votó por Kast en la primera vuelta presidencial el 2021. Eso es relativamente consistente con el resultado final. Pero cuando nosotros vemos lo que yo llamo el lado de la demanda, o sea, personas que se autodenominan como de ultraderecha, en general es un porcentaje más bajo. O sea, la mitad de los votantes de Kast son personas que no necesariamente se posicionan
en la derecha extrema en una escala de 0 a 10, pero que aún así votan por Kast. Eso también es importante porque muchas veces ocupamos las escalas de medición de izquierda a derecha, y no tenemos tanta viabilidad o tanta visibilidad sobre, perdón, sobre su validez. Voy a explicar rápidamente este modelo. Este es un modelo de regresión. Los coeficientes en verde son los votantes de Kast y los coeficientes en rojo son personas que se autodeclaran como votantes como personas que son más de ultraderecha. Lo que quiero llamar la atención es que en general ambos grupos se manifiestan en contra de las cuotas de género. Las cuotas de género, el mecanismo que hay en Chile es que un 40% de las candidaturas al Congreso tienen que ser mujeres en cada uno de los distritos. Eh, las personas que apoyan, que votaron por Kast, tienen mayor probabilidad de apoyar la pena de muerte, la reincorporación de la pena de muerte. Chile no tiene pena de muerte hoy día. Las personas que se declaran más derecha valoran más la autoridad y los valores tradicionales. Ambos grupos son contrarios al aborto. Los votantes de Kast son abiertamente contrarios a el matrimonio igualitario. Chile se estableció el matrimonio igualitario hace varios años. Y en términos religiosos, vemos que los votantes de Kast son significativamente más católicos. Esas son un poco las variables que explican mejor, lo que también es consistente, como les decía, con lo que nosotros sabemos de la literatura. O sea, orden y seguridad, temas de LGBT, temas de aborto, religión, entre otros. Lamentablemente no tenemos en esta data, en esta encuesta, o sea, tenemos variables de inmigración donde no marcan tanto, pero hay otras variables de inmigración que no tenemos, lamentablemente. Aquí les quiero mostrar un poco de los grupos. Les decía que los datos nos plantean 4 grupos, de abajo hacia arriba, de 1, 2, 3 y 4. Nosotros podemos ver que el grupo 1 y el grupo 4 son mayoritariamente masculinos, mientras que el grupo 2 y 3 son mayoritariamente femeninos. Quiero que mantengamos esa idea: 1 y 4 son masculinos, 2 y 3 son femeninos. Cuando nosotros en el gráfico de arriba vemos la religión, vemos que el grupo 1 es mayoritariamente evangélico. El grupo 2 plantea de otro tipo de religiones o creencias. El grupo 3 se plantea como católico o no religión, mientras que el grupo 4 es un grupo mayoritariamente no religioso. O sea, estamos hablando de que el grupo 4, que era más femenino, también es no religioso. El grupo 1, que era también más femenino, es donde se manifiesta la mayor cantidad de evangélicos. Cuando nosotros lo miramos en términos de clases sociales, aquí ocupa la categorización C1, C2, C3, C1 siendo el más alto. Vemos que el grupo 4, que es el grupo de nuevo, es un grupo femenino que tiene menos adscripción religiosa, también es uno de los grupos de clase social más acomodado o de mayor dinero. Mientras que el grupo 1, que es el grupo también femenino, y el grupo 2 son grupos de clases sociales más bajas, clases trabajadoras. O sea, también vemos ahí una correlación en que no solamente se diferencian en términos de género, se diferencian también en términos de adscripción a ciertas clases sociales o a ciertos valores económicos. Esto es en el apoyo al matrimonio igualitario. Disculpen por no tener las clases, pero podemos recordar cómo están establecidos los colores. Lo importante es que les quiero mencionar es que en general el apoyo al matrimonio igualitario es más alto entre los grupos que se denominan, que son de clase social un poco más alta, en comparación con los grupos que tienen que ver con clase social más baja, independiente de si son hombres o mujeres. Pero eso cambia en el caso del aborto, donde nosotros vemos que el apoyo al aborto viene principalmente de aquellos grupos que tienen mayoría de mujeres. O sea, el hecho de que sean mujeres importa a la hora de apoyar o rechazar el aborto. Pena de muerte es bastante consistente en todos los grupos. Hay mayor prevalencia a apoyar la pena, a estar en contra de la pena de muerte en el caso de aquellas personas de aquellas grupo 1, que es más femenino de nuevo, y de la clase social más baja. Y lo mismo con respecto a las cuotas de género. Los grupos 2, 1 y 4 son los grupos que muestran mayor probabilidad de apoyar las cuotas de género. De nuevo, son los grupos conformados por mujeres. Entonces, algunas discusiones para poder conversar. En primer lugar, lo que pretendo mostrarles es que hay diversidad en la ultraderecha en el caso chileno, y no me atrevería a decir que quizás estos resultados son comparables con otros espacios que, en la medida en que tengamos los datos más claros, los vamos a poder revisar. Hay variedad. El apoyo a la ultraderecha no es un apoyo de un grupo homogéneo de personas, es una composición
de una coalición de votantes que vienen de distintos espacios que tienen acuerdos programáticos y que tienen acuerdos con respecto a ciertos valores, pero que no vienen desde los mismos sectores, que no tienen la misma clase social, que no tienen la misma inscripción religiosa y que esos orígenes sí permiten explicar cierta variabilidad en el apoyo o el rechazo de propuestas específicas. O sea, en el promedio, en el agregado, nosotros quizás vemos que son más pro aborto, perdón, antiaborto, contrarios a derechos de la población LGBT, más proclives a apoyar la pena de muerte, más religiosos que el promedio de la población, pero también dentro de ese grupo vemos que hay unos que destacan en algunos tipos de variables, mientras que otros destacan en otros tipos de variables. Entonces, los predictores y que también vemos que los elementos económicos, o sea, la explicación del rol del Estado en la economía, no predice el apoyo a la ultraderecha. Entonces, vemos que hay un apoyo a la ultraderecha en Chile que es consistente con la evidencia de otra región. La inmigración puede ser un caso particular, pero como les decía, nos falta datos en esta encuesta. Pero lo importante es que hay heterogeneidad, hay diferencia, hay variabilidad dentro de los votantes de la ultraderecha, y eso es muy importante porque nos permite también entender que este apoyo se construye a través de coaliciones y nos permite estudiar cómo los distintos actores políticos van construyendo esas coaliciones en el tiempo. O sea, no creer que es simplemente un grupo homogéneo, particularmente fácil de movilizar, es un grupo más heterogéneo y entender cada una de las partes de este grupo es importante a la hora de explicar el voto. Y con eso doy por terminada mi presentación. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor Sajuria. Excelente su explicación y es un ejemplo, su estudio es un ejemplo muy bueno para aplicar estas categorías de análisis que usted nos presentan. Y bueno, vamos a presentar ahora al comentarista de esta ponencia, que es el doctor, el maestro, perdón, Carlos Luis Sánchez y Sánchez, doctor, perdón, maestro en estudios políticos y sociales por la UNAM y doctor en ciencia política por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, sede México. Actualmente es catedrático e investigador de tiempo completo en la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores también. Es director de la revista mexicana de opinión pública, editada por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Entre sus publicaciones más recientes destaca el libro Identidad partidista y clientelismo en la Ciudad de México 2001-2006, editado por el Instituto de Investigaciones Sociales, entre otras muchas publicaciones. Sus líneas de investigación giran en torno a las instituciones políticas comparadas, el comportamiento político electoral y la opinión pública. Le damos la bienvenida al doctor Carlos Luis Sánchez y Sánchez para que comente la ponencia del doctor Sajuria. Muchas gracias. Pues muchas gracias por la invitación a la profesora, a la doctora Andrea Samaniego, dentro de su proyecto PAPI de investigación, la profesora Samaniego, que ha hecho pues una gran labor en estos eventos pues, de carácter internacional, componentes de primer nivel, tal es el caso de nuestro compañero de Javier, que hoy nos visita. Gracias, Alejandra. Gracias al Centro de Ciencias de la Comunicación, al Centro de Estudios Políticos por su apoyo y soporte pues, administrativo y académico a esta conferencia. Y de nuevo, pues gracias por la invitación en lo personal. No sé cuánto tiempo tengo para medirme. Sí, tenemos aproximadamente 30 minutos. Ok, bueno, ahora trataré de hacerlo no muy largo. Bueno, a lo largo de la exposición muy interesante de Javier, no hacía más que contrastarlo inmediatamente, pues obviamente con mi trabajo de investigación, relativamente cercano a lo que él ha hecho. Y pues muy interesante, ¿no? Ver en principio este criterio, que creo es el adecuado para empezar a aproximarse en lo general a establecer un criterio de distinción en los votantes, en el tipo de votantes que tenemos en América Latina, que es el compromiso con los valores democráticos. Inmediatamente me hizo reflexionar precisamente cómo está esta situación en América Latina, el grado, ¿no? de compromiso, de adhesión a la democracia en general, y el panorama pues no es nada
halagador. Por ejemplo, si vemos los datos más recientes de el Latinobarómetro, de la encuesta Latinobarómetro para el año 2023, en la pregunta referente a la satisfacción con la democracia, vemos, por ejemplo, que el promedio latinoamericano de insatisfacción, subrayo insatisfacción, con la democracia churchiliana, ¿no? Que es la democracia procedimental, que es la que permite pues establecer reglas de competencia con base a valores de tolerancia, respeto y demás, pero que es el, pues la suma de procedimientos que permiten la alternancia en el poder y la celebración de elecciones en general, ¿no? El compromiso con la democracia, vemos que esta insatisfacción es del 69% en América Latina, ¿no? En Latinoamérica resalta los casos de Perú, ¿no? Con 91%, Ecuador, Venezuela, Panamá, Chile, que ahorita, pues, el país de nuestro invitado, el 70% de insatisfacción o de gente no muy satisfecha, nada satisfecha, acorde al fraseo del Latinobarómetro, el 70% en Chile, 66% Brasil, México, como diríamos aquí, no cantamos mal las rancheras, 61% de insatisfacción, y repito, el promedio latinoamericano de insatisfacción que es del 69%. Si nosotros vemos el perfil, ahora, a propósito de el trabajo de nuestro invitado, del perfil de las personas que se encuentran insatisfechas con la democracia, vemos que predomina, de acuerdo a los criterios de clasificación del Latinobarómetro, la clase baja, ¿no? La persona de ingresos bajos, con 72%, seguido de la clase media con 67% y la clase alta 64%. Curiosamente, la gente con educación superior es la más insatisfecha con la democracia, en un 70%, seguida de la educación media y básica con 72 y 67 respectivamente. Un dato que es muy colindante, más adelante lo diré por qué, con la situación mexicana, en otras variables que ya mencionó nuestro expositor. Dentro de los grupos de edad, de los grupos etarios, observamos que es la gente con más de 60 años es la que se encuentra más insatisfecha con la democracia en un 63%. Le sigue la gente de 41 a 60, 69. No, más bien sería la gente de 41 a 60 la más satisfecha. En fin, y en términos de género, mujeres pues ligeramente por encima de los hombres en 2 puntos porcentuales, 70 versus 68 insatisfacción. Latinobarómetro, ¿no? Empieza a dar una serie de datos también muy interesantes respecto a, por ejemplo, esta pregunta clave de no me importaría que un gobierno no democrático llegara al poder si resuelve los problemas. Bueno, pues también un dato preocupante, interesante y al mismo tiempo preocupante, que el promedio latinoamericano de quienes opinan así, de que no les importaría que un gobierno no democrático llegara al poder si resuelve los problemas, es del 54%. Es decir, la situación se encuentra dividida si somos relativamente optimistas. Y bueno, los invitaría obviamente a checar este reporte. Por último, un dato importante, creo yo, que tanto se apoyaría a un gobierno militar, y vemos que pues ahí la situación es más positiva, pues solamente el 39% en Latinoamérica apoyaría a un gobierno militar en algunas circunstancias. Son datos, incluso algunos que ya observamos a profundidad pueden resultar contradictorios, pero creo que subrayan en principio la importancia de este criterio, repito, de distinción del grado de adhesión con los valores democráticos para de ahí partir a establecer pues estos criterios de diferenciación entre votantes de ultraderecha, como los ha tipificado nuestro invitado, y ya relacionarnos con otras variables. Javier señalaba el grado pues de apoyo a la causa feminista, el impacto de la globalización, esta situación entre Estado y mercado, el apoyo o rechazo a la pena de muerte, y aquí es donde viene el contraste con
el trabajo que yo he realizado. Y me voy a valer de una frase que Javier señalaba que yo lo resumiría de distinta forma. Yo creo que para mí, Javier, las actitudes de ultraderecha, a partir de estas variables que tú señalas, que creo son las correctas para establecer este criterio de diferenciación, están presentes a lo largo del electorado en Latinoamérica, más que localizarse en grupos específicos. Es decir, de ahí yo creo que también la dificultad metodológica de encontrar grupos, en términos, bueno, numéricos, lo verdaderamente sustanciosos para decir, bueno, aquí hay un votante creciente o perfectamente localizado. Entiendo que, y a partir de este análisis de clases latentes, que me pareció muy interesante, logras tú establecer este criterio de diferenciación, pero al ver tu exposición me hizo pensar precisamente, repito, y llegar a esta reflexión a través de los datos que ahorita yo voy a compartir o voy a enunciar brevemente, que las actitudes de ultraderecha, es decir, el rechazo a las causas feministas, el apoyo a pena de muerte, ser poco democrático, ¿no? Tener un grado de compromiso bajo con la democracia y con los valores de la democracia, se encuentra a lo largo de todo el espectro a lo largo de todo el electorado. Y para el caso, o para muestra un botón, el caso mexicano. John, a propósito del libro que señalaba Alejandra de identidad partidista y clientelismo en la Ciudad de México, que bueno, también es haciendo un parangón con la encuesta que realizó Javier, pues es un centro urbano, obviamente, pues muy interesante y numeroso por excelencia, la Ciudad de México. Yo empecé a encontrar cosas que sustentan esto que acabo de decir, ¿no? De que estas actitudes, les voy a quitar ahorita la etiqueta de ultraderecha, sino de cierto recelo, por ejemplo, con el feminismo, de apoyo a la pena de muerte por ejemplo, en el caso mexicano, de rechazo al matrimonio entre personas del mismo sexo y de rechazo a la adopción de personas del mismo sexo, yo lo empecé a encontrar en el electorado de izquierda, ¿no? Concretamente en ese entonces en las personas que se identificaban con el PRD. De hecho, recuerdo, y lo cuento como anécdota, que cuando el libro estaba en revisión de corrección de estilo, la correctora de estilo, una persona muy amable del Instituto de Investigaciones Sociales, me llama un día y me dice, ella se había formado, había trabajado bueno, se había formado en medios de izquierda y era una persona comprometida con esta ideología, una persona muy amable, repito. Me llama un día muy preocupada y me dice, oye, estoy viendo tus datos, me dice, ¿esto es real? Y yo primero le tomé la llamada asustado, ¿no? Oye, estoy viendo tu libro. Y yo dije, ay Dios, ¿qué pasa con el libro? Y me dice, es que estoy viendo unos datos que están llamando la atención y que me hacen mucho ruido siendo yo de izquierda, me dice. Digo, ¿qué pasó? ¿Qué datos son? Pues que hay personas que son de izquierda o diagonal se identifican con el entonces PRD, partido predominantemente de izquierda, y que apoyan la pena de muerte y que están en contra del matrimonio igualitario y que algunos están a favor de privatizaciones, ¿no? De las privatizaciones, eh, que se oponen a la aprobación del consumo de la marihuana para uso lúdico, se oponen, que apoyan la intervención del ejército, que están a favor de un ejercicio de gobierno pues más de fuerza, más autoritario. Y es que esto va en contra de los valores de la izquierda que pues, yo he defendido, ¿no? Y entonces fue uno de los hallazgos de este trabajo, de mi libro, que, que me permitió, que hacen mucho sentido con lo que nos expone Javier, que me permiten sostener esto, ¿no? Que estas actitudes, más allá de llamarlas de ultraderecho, ¿no? Actitudes de poco compromiso con los valores democráticos se encuentran presentes. Posteriormente, llega la elección del 2018, igualmente en la Ciudad de México, y aplicando una encuesta de salida que tuve la oportunidad de realizar, ya teniendo una presencia importante el actual partido en el gobierno, Morena, el Movimiento de Regeneración Nacional,
yo me empiezo a dar cuenta que esto también se produce en el triunfo de Morena. Durante la campaña, el candidato del PRI, me parece en ese entonces, Miquel Arriola, empezó a señalar que si él llegara a ser jefe de gobierno, que obviamente no lo fue, él iba a abolir el matrimonio igualitario, que iba, digamos, a echar para abajo una serie de derechos en este sentido y de avances, incluso ya a rango constitucional en la Ciudad de México, que la izquierda había instaurado de la mano del PRD y que ahora pues apostaban a una continuidad con Morena en ese entonces. Y lo tomaron a risa, ¿no? Yo vi que en la campaña lo menospreciaron, pero a mí me llamó la atención el énfasis de ese candidato de estarlo señalando y señalando durante la campaña. Yo dije, yo creo que aquí hay algo que no estamos viendo. Al momento de realizar la encuesta, me doy cuenta ya analizando los datos que este candidato había detectado que hay que señalar que se había producido una alianza entre el partido identificado con la derecha en México, que es el PAN, con el PRD, ya escindido de Morena, escindido del PRD, o siendo ya dos partidos, dividido en dos partidos de izquierda, el PRD con Morenas habían ido en alianza y pues que esto había tal vez causado descontento y que Mikel Arriola por ahí se quería meter. Y dicho y hecho, lo que pasa es que él no calculó que pues no había tenido el énfasis suficiente para, como dijo Javier, activar estas predisposiciones que ya se encuentran, al menos yo detecté en el electorado de la Ciudad de México. Y es que al momento de ver los datos de quién había votado por Morena, me doy cuenta que, pues obviamente eran un porcentaje importante se identificaba con este partido, pero cuando tú les preguntabas de nueva cuenta, derivado de mi investigación anterior, si estaban a favor del matrimonio igualitario, del consumo recreativo de marihuana, de la adopción entre personas del mismo sexo, de, del feminismo, etcétera, la mitad de los morenistas de la Ciudad de México, o de las personas que habían votado por este partido en la Ciudad de México, estaban en contra. Y yo dije, wow, pues aquí hay un dato. Y inmediatamente en ese momento recordé la campaña de Bolsonaro, que por cuestiones geográficas, Javier está más familiarizado, que Bolsonaro precisamente había hecho su campaña en su momento vinculando el fracaso en el manejo de la economía de la izquierda brasileña, ¿no? En ese momento con Lula, con el declive moral que él señalaba que venía de la mano con el empuje de esta agenda progresista que había hecho en su momento Lula en aquel entonces y que por lo tanto le dio mucho éxito y lo llevó al poder. Y esto me lleva a uno de los aspectos que también Javier ya mencionó, que aquí la clave son los liderazgos. Y creo que en América Latina el liderazgo, y principalmente en México, liderazgo, por ejemplo, que tuvo el ahora expresidente Andrés Manuel López Obrador, ha estado más vinculado a, por ejemplo, la revalorización del papel del Estado en la economía, obviamente a la defensa del sector más pobre, ¿no? De hecho, pues, en su lema de gobierno lo sintetiza muy bien, por el bien de todo, por el bien de todos, primero los pobres. Pero creo que a partir de ese momento hay una diversidad de orientaciones, de actitudes que no, tanto en la izquierda como en la derecha, se diversifican o se expanden o se adhieren a serie de valores que Javier llama de ultraderecha. Es decir, me explico de otra manera, fuera de la adhesión al papel del Estado en la economía, al compromiso por los más desfavorecidos, que está identificado con una forma de ejercer el gobierno de izquierda en México. Después de eso, el compromiso con cuestiones más de carácter sustantivo, como las que acaba de denunciar Javier, ya es más difuso.
ya no está tan presente. El hecho de que tú llegues y le preguntes a alguien que te diga, ¿eres de izquierda? Sí, ¿por qué? Porque quiero que el Estado intervenga en la economía, porque creo en la política social, que haya un ejercicio importante en este sentido, pero cuando tú les empiezas a preguntar en situación de encuesta por su adhesión a los valores democráticos, y ahí está el Latinobarómetro, por ejemplo, y lo que yo acabo de denunciar de mis trabajos, ahí la gente, las personas tanto de izquierda como de derecha empiezan a ser un poco recelosos. Y a lo que voy es que uno de los grandes problemas, me atrevo a anunciarlo y a generalizar, a lo mejor sin tener todos los datos disponibles, pero con lo poco que he revisado hasta el momento en un trabajo que estoy realizando, creo que el problema transversal de América Latina, tanto de la izquierda como de la derecha, y obviamente de la ultraderecha, es el poco compromiso que tienen con la democracia. Y, por ejemplo, lo que está sucediendo en México, el desmantelamiento de las instituciones contramayoritarias con la reciente reforma al Poder Judicial, que creo que subraya mi punto. No obtuvo mayor resistencia en la población porque realmente, y es cierto, el presidente mismo antes de irse en una de sus mañaneras lo dijo, a la gente de a pie no le importa, que ni entiende la cuestión de la división de poderes y al contrario, en su visión, tienen al poder judicial como un poder corrupto, bla, 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 bueno, todo lo que él decía, y creo que eso le permitió llevar adelante esta agenda de desmantelación de las instituciones contramayoritarias. Y el éxito de su gobierno, porque fue un gobierno exitoso, de forma general, recae o se sostiene en dos pilares, ¿no? En un compromiso con los sectores más pobres y en un regreso a lo que Marcelo Cavarossi llamaba la matriz estadocéntrica, ¿no? Que se rompió con las reformas de primera generación o neoliberales en los 90 que pues, a mí me tocaron cuando estudiaba. Entonces, simplemente lo digo como una manera de contraste con una investigación que me parece muy interesante de Javier y que creo que es importante estudiar al electorado desde este ángulo que él nos propone, con estas técnicas de investigación, a pesar de que a veces, como él mismo lo señaló en un ejercicio de honestidad intelectual que yo valoro, a veces los datos, batallemos con la disponibilidad de los datos o con el tamaño de las muestras que no nos permiten a veces hacer un grado suficiente de generalización. Pero Javier, felicidades, la verdad, me hiciste pensar mucho con mi propio trabajo, que creo que es de lo que se trata. Y felicidades a Andrés Samaniego por la iniciativa de traer estos ponentes con temas que generalmente son poco abordados en nuestra facultad, pero que celebro que de la mano de Andrea los estemos retomando. Y pues te invito a que mandes, Javier, así que me tomo esa libertad de nos mandes un artículo para que sea dictaminado y eventualmente publicado en la Revista Mexicana de Opinión Pública. Muchas gracias. Gracias a todos. Muchas gracias, doctor Sánchez y Sánchez. Ahora damos la palabra al doctor Sajuria para que responda a estos comentarios. Bueno, muchísimas gracias, Carlos, por los comentarios. La verdad que em, siempre, o sea, siempre uno agradece cuando hay miradas generosas al trabajo que uno está haciendo y por tanto, la verdad es que me quedo con mucha alegría y muchas ideas pensando en cómo verlo. Yo creo que, y aquí no tengo una respuesta, sino que más bien una reflexión a partir de lo que planteaba y que yo lo dije en un momento, el caso mexicano es interesante porque se comporta de manera inusual a lo que estamos viendo en otros países de la región. Uno podría pensarlo al revés, el resto de la región se comporta de manera inusual y el caso mexicano es el que deberíamos mirar como el caso estándar, pero al fin y al cabo el punto es interesante. En términos de estrategias de investigación, nosotros miramos a quienes votan por una opción que es calificada desde lo que llamamos la oferta democrática como de ultraderecha. O sea, aquí la definición de si esa persona es un apoyo a la ultraderecha o no parte desde el si votó o no votó por una opción de ultraderecha. Y en ese sentido, por ejemplo, la comparación con el caso mexicano se vuelve particularmente difícil porque el caso mexicano no tiene ejemplos exitosos de ultraderecha. O sea, no tiene actores políticos, partidos, candidatos, figuras
que hayan tenido una pasada exitosa representando a la ultraderecha, a este mundo, a esta cultura política. Entonces, cuando nosotros analizamos el votante de la ultraderecha, partiendo por la base de que votó por un candidato que es definido como ultraderecha, ahí nosotros miramos y revisamos cuáles son las características de estos votantes y vemos que tienen una serie de elementos en común. ¿Qué pasa en el caso mexicano? Y esto me hago eco de lo que planteaba Carlos. Una parte muy importante de aquellas cosas que nosotros observamos que repetidamente entre los votantes de la ultraderecha en otros países, pareciera estar presente en los votantes de la izquierda. Y ahí yo me hago un montón de preguntas, en el caso de la izquierda en México, un montón de preguntas que tienen que ver con si es que, por ejemplo, el fracaso que ha tenido la ultraderecha en crecer y formarse en México no está asociado em, no está asociado directamente al éxito que ha tenido la izquierda en formar una opción política que atraiga a estos votantes. Eso es una opción. O sea, una opción es que, tal como planteaba en su momento, o sea, lo que le decía de Vicente Valentín y lo que plantea Carlos también, estos valores, estas ideas, estas posturas con respecto a temas como el aborto o el matrimonio entre personas del mismo sexo, son posturas que están presentes en distintos segmentos de la sociedad y en la gran mayoría de los países de la región esto es capitalizado por la ultraderecha, pero en otros países son otras fuerzas políticas las que lo capitalizan. O también tiene quizás que ver con un tema de qué temas son más relevantes en el debate público en cada país. Puede que ser que en el caso, por ejemplo, así como en Europa, nosotros vemos que la ultraderecha ha sabido capitalizar apoyo entre quienes tienen visiones antifeministas o anti-inmigración, pero que a la vez son vagos con respecto a sus posturas económicas, tratando de no alienar a votantes que quizás son más o menos procapitalistas o más pro del error del Estado, sino tratando de acaparar la mayor cantidad de gente en términos económicos, pero enfocarse en aquellos que coinciden en términos culturales. Quizás lo que vemos en el caso mexicano es un poco la vuelta al revés, donde los partidos ponen el énfasis en lo que nosotros llamaríamos la postura o la visión economicista de la izquierda a la derecha, o sea, el foco en el rol del Estado, las clases trabajadoras, etcétera, y son quizás más amplios o más vagos a la hora de plantear otro tipo de valores como los valores morales o éticos y tratar de acaparar mayor cantidad del electorado en ese espacio. O sea, ahí, y eso quizás también nos lleva a plantear que uno mira la oferta o la demanda política como categorías estáticas. O sea, uno dice, bueno, la oferta se refiere a los partidos o a los candidatos o candidatas que se presentan y la demanda se refiere a los votantes que están disponibles para votar por estos espacios. Y yo creo que el error conceptual que a veces hacemos es pensar en estos dos grupos como si fueran grupos que no están interrelacionados. Es decir, que no responden a las estrategias del grupo que está al frente. En ese sentido, los votantes responden y toman decisiones de voto y de apoyo basados en las opciones que tienen disponibles al frente y que un poco las élites políticas le dan una cabida. Y lo mismo ocurre en el caso de los actores tradicionales como los partidos políticos, donde ellos plantean sus posturas y tratan de atraer votantes no solamente a partir de lo que ellos piensan, sino también a partir del comportamiento de otros actores políticos, ya sean votantes o partidos. Entonces, quizás lo que nos falta o lo que me falta en mi trabajo es incorporar esta dimensión dinámica en el que la decisión o la comparación o la forma en que la gente hace la decisión de voto no es simplemente asociada a una serie de valores que ellos traen de atrás, sino que está asociada directamente también a cuáles son las opciones disponibles y qué es lo que ofrecen estas opciones. Y ahí, por ejemplo, cuando miramos el caso mexicano, quizás las opciones políticas que ofrecen una alternativa más conservadora en términos valóricos, asimismo es la que está más en mayor afinidad a la población en términos económicos. Y por lo tanto la población quizás o no lo siente tan relevante o le otorga otro tipo de responsabilidad. Estoy simplemente elucubrando algunas hipótesis para explicar esta diferencia, pero como dije al principio, el caso mexicano me parece, como alguien que viene desde de América del Sur y que estudia la región enfocada más en ese espacio, me parece que el caso mexicano es muy interesante. Además, porque no es una tendencia geográfica. O sea, en Estados Unidos hoy día vemos que todas estas tendencias que yo estoy mencionando sobre Chile están extremadamente presentes. O sea, el caso de Estados Unidos es un caso
muy interesante porque se parece mucho a Brasil, se parece mucho a Chile, se parece mucho a Argentina y se parece mucho a El Salvador en una serie de elementos particularmente relevantes. Y ahí uno tiene que plantearse do- por qué hay alternativas de ultraderecha tan valiosas o tan exitosas en estos países. Eso sería mi reflexión. Muchas gracias, doctor. Pues si tiene algún otro comentario el doctor Carlos Luis Sánchez. Sí, bueno, gracias. Sí, creo que lo que señala Javier lo anunció muy bien. Creo que lo que ocurre en México es una situación sui generis. Incluso, bueno, en su momento, eh, al momento, perdón, mejor dicho, al momento de estudiar, o en mi caso, a profundidad lo que significa las orientaciones de izquierda, yo empezaba a ver, a encontrar contrastes en el caso europeo, Javier no Mm. me dejará mentir, por ejemplo, que esta pues adhesión o toma de partido por el Estado interventor era más propio de la derecha en Europa, en algunos países, que incluso por la izquierda, ¿no? Sin embargo, en México es un elemento clave para hacer una diferenciación entre izquierda y derecha, ¿no? La izquierda apostaría por esta suerte de regreso al Estado interventor y lo acabamos de ver, tenemos 6 años de evidencia con la cual discutir, ¿no? Desde el 18 hasta el pasado lunes, que no me dejarán pues mentir en ese sentido. Y bueno, poner unos ejemplos, ahorita que lo escuchaba, que creo que también sirven un poco para contrastar esto. Recuerdo la elección, sobre todo la elección en el Estado de México, que es un estado vecino a la Ciudad de México, ¿no? Cuya capital es Toluca. La elección para gobernador de 2017 para gobernador y había dos candidatos de izquierda, la candidata de Morena, hoy gobernadora, por cierto, Delfina Gómez, eh, Cepeda, ahorita no recuerdo su nombre de pila, por el PRD, y el exgobernador del Mazo por el PRI. Y fue muy interesante, a propósito de lo que ahorita nos presentó Javier, que cuando comenzó la campaña, los tres candidatos, dos de izquierda y uno de derecha, vamos a ponerlo en términos de esa geometría, para seguir en estas coordenadas que nos propone Javier, rehusaron en todo momento tener una posición clara en torno al matrimonio igualitario, al matrimonio igualitario, a la adopción y a la legalización de la marihuana. Incluso el que después se convirtió en gobernador del Mazo, cuando había sido alcalde de Huixquilucan, en alguna entrevista había dicho que a él pues no le importaba, que respetaba, que, o sea, lo había soslayado, pero cuando comienza la campaña y quiere ser gobernador, lo invitan a una estación de radio de, creo que un grupo que se llama Milei, Milet, corrijo, ahora sí que estar a cada rato nombrando al presidente de Argentina, Grupo Milet, que tiene una presencia muy importante en el Estado de México y usó una entrevista hecha a modo, obviamente, para decir que él era un candidato a favor de los valores de la familia, de los valores tradicionales y que se desmarcaba, obviamente, que pedía una disculpa por aquellas declaraciones que había hecho cuando era alcalde de Huixquilucan. Ok, de él lo puedo entender, acorde a los parámetros ideológicos o de la investigación que nos propone Javier, pero que los dos candidatos de izquierda en ese momento también se negaran a tomar una posición clara. ¿Y por qué? Porque a propósito de la demanda o de esta diferenciación que hace Javier de oferta y demanda, de la demanda del electorado, era entendible en términos pragmáticos porque sabían estos candidatos que el electorado del Estado de México es profundamente conservador y que si ellos tomaban una postura acorde a lo que tendría que ser una plataforma de izquierda progresista, pues esto les iba a restar votos. Y en ningún momento tomaron partido ni a favor ni en contra, pues ahora sí que se salían por la tangente, como dijimos aquí en el país. Y otro caso creo que paradigmático es la misma posición que tuvo el presidente López Obrador durante estos 6 años respecto a la legalización del aborto. O sea,
teniendo la mayoría en las cámaras en su momento, en los 3 primeros años, una mayoría mucho más fuerte de la que tuvo en su segundo periodo, en sus segundos 3 años, a partir de la elección intermedia. Bueno, tuvo la mayoría. Nunca quiso que se mandara una iniciativa y que se transformara en ley de aprobación. O sea, nunca, y cuando se le preguntaba cuál era su posición, se negaba a enunciarla, su posición personal. Y ya cuando se decía que por qué no mandaba a su aprobación, a una iniciativa, una ley que lo aprobara, decía que mejor se sometía a referéndum. Y ahí venía toda la discusión, ¿no? Que estos tipos de derechos no se someten a referéndum, etcétera, etcétera. Y analizando el caso ya con datos, más o menos que ahorita recuerdo en alguna clase que di, nos encontramos que pues, era un recurso muy hábil del presidente de apelar a la opinión pública, porque él decía, bueno, que se decida por referéndum. ¿Por qué de apelar a la opinión pública? Porque él tenía claro que más del 60% de la población, y sobre todo de la población en general, y cerca de poco más de la mitad de las mujeres en México está en contra de la legalización del aborto, aunque no nos guste escucharlo. Y hay muchos datos que lo sustentan. En mi caso, puedo citar uno que es la encuesta del Comparative National Election Project, que en 2018, una encuesta postelectoral que hizo en México, señaló este dato, ¿no? De 67% de la población, del electorado que votó en la elección presidencial, estaba en contra de la legalización del aborto. Entonces, claro que el presidente lo decía con mucha soltura, pues que se somete a referéndum y lo que decida la gente, que era una frase muy usual en él. Claro, pues, al decir esto, pues él se lavaba las manos, nunca se sometió a referéndum, porque se sabía que si lo hacía, pues iba a perder la iniciativa. Entonces, creo que ahí demuestra que mi punto, o quisiera recalcarlo, de que, bueno, estas actitudes de escaso compromiso con valores relacionados con la democracia o progresistas, pues también se encuentran en lo que a veces llamamos izquierda en México y bueno, ya no digamos en otros partidos que típicamente y abiertamente se han expresado en contra, ¿no? Como Acción Nacional y otros que andan por ahí en su momento que desaparecieron en el país, en el caso mexicano. Pero creo que podemos, en mi caso, podría señalar que en el caso mexicano es un electorado conservador, no sé si de ultraderecha, pero sí conservador, y que a partir de esta tipificación podemos hacer pues, una evaluación de distinto grado de el rechazo a estos valores que señala Javier. Gracias. Muchas gracias, doctor Carlos Luis Sánchez. Pasamos a los comentarios del público. Le envían saludos desde la Universidad Benemérita de Puebla, José Luis Estrada. Marcolino dice, esta es una gran experiencia de aprendizaje sobre la formación de las políticas y sus características. Roberto Sánchez, buenas tardes, saludos. Javier Rosiles, excelente mesa, saludos. Juan M., a propósito de lo dicho por el doctor Sajuria sobre México, en el pasado proceso electoral se diluyó la figura de Eduardo Verástegui como carta de ultraderecha. Y después hace una pregunta él mismo, pregunta para el doctor Sajuria. Chile ha sido ubicado como parte de la marea rosa de América Latina, pero ahí no ha surgido una figura como las de Hugo Chávez, Maduro, Evo Morales y Kirchner. ¿Qué factores podrían explicar ese hecho, asumiendo que siempre es un riesgo extrapolar ejemplos y situaciones? Sí, A ver, gusto. sí. Bueno, sí, el caso de Verástegui, para los que estudiamos ultraderecha, fue interesante ver cómo surgió y también cómo no surgió, o sea, cómo terminó fracasando en el intento. Sobre el caso chileno es interesante. Efectivamente, Chile no, si bien perteneció a la marea rosa inicial. Recordemos que fueron los triunfos de los gobiernos de la llamada concertación, en los mismos tiempos de los que crecía Chávez y en los que Correa, Kirchner, etcétera. Em, Nunca fue parte directamente de su espacio, a pesar de que pululaba en cierto sentido. Hay varias explicaciones, una de ellas que
la izquierda chilena o la centroizquierda chilena fue muy clave en el retorno a la democracia. Y fueron los actores principales en la recuperación democrática chilena hasta muy entrados los años 80 y con el plebiscito del 88, y por lo tanto, gran parte de la tradición de la izquierda chilena fue desde la construcción de la democracia o la perpetuación de la democracia. Y en ese sentido había un sector, siempre había un sector de izquierda que se sentía bastante ambivalente con respecto a la relación con Chávez y con el mundo, o con la esfera cubana incluso, pero hay otro sector de la centro izquierda o de la izquierda que un poco busca romper con la tradición autoritaria de estos países. Y esa ha sido la posición que ha tenido mayor victoria en el caso chileno. Hay un compromiso por parte de estos sectores con la democracia que es bastante alto, que ha tenido problemas. El Partido Comunista Chileno, por ejemplo, que es parte hoy día de la coalición de gobierno, que fue parte de la coalición de gobierno de Michelle Bachelet en su segundo gobierno, tiene una relación cercana con el chavismo, tiene una relación cercana con Nicolás Maduro, con el gobierno de Cuba, que incluso con Corea del Norte. O sea, está hablando de un partido que tiene vínculos y que tiene una postura internacional muy contraria al, a la posición democrática que tienen los otros espacios de la izquierda. Yo creo que hay una combinación entre suerte, entre que un electorado que no mira con buenos ojos estos espacios, o sea, quizás si es que el electorado de izquierda fuera más abiertamente pro Venezuela o pro Cuba o otros referentes, quizás tendría más cercanía, pero la verdad es que hay una distinción ahí. Chile ha tenido una relación bastante complicada con el gobierno de Maduro y el gobierno de Chávez en izquierda y en derecha, y eso yo creo que ha sido quizás parte de la tradición chilena. También creo también que hay un dejo de arrogancia y no me parece tan poco relevante. Yo creo que hay un dejo de arrogancia cuando estaban los gobiernos de Evo Morales y de Correa y de Chávez en la región, que era como en pleno apogeo de la marea rosa. Chile trataba de plantearse como un país que estaba por encima, o al menos de los liderazgos de la izquierda, como más arriba en términos de complejidad, en términos de sofisticación política y de compromiso democrático. Y creo que eso también permeó en las nuevas generaciones y particularmente en el presidente Boric y el entorno más cercano. Pero dentro de la coalición del Frente Amplio siempre han tenido una postura muy, muy compleja. O sea, yo diría que el presidente Boric hoy día él está más cercano a las posturas de la centroizquierda, de los partidos tradicionales de la centroizquierda que gobernaron en la época post-dictadura, más que la postura tradicional que ha tenido el Frente Amplio, que es su coalición, con respecto al resto de América Latina. O sea, él ha sido claramente una figura que ha roto con esa tradición de la izquierda más dura en Chile. Muchas gracias, doctor. Envían saludos, dicen que muy buena ponencia. Maite Álvarez Martín, Iván Lascano, muy buena mesa. Saludos al conferencista, al comentarista y las organizadoras. Eh, Juan M. dice, el jingle con el mensaje de la alegría ya viene fue resaltado en el cine como un referente clave en el plebiscito de los 80 en Chile. ¿Hay un indicador de cuáles fueron las emociones que prevalecieron en la elección de 2021? Esto teniendo en cuenta la referencia que se hizo acerca de los perdedores insatisfechos con la globalización. Ujú. Es una buena pregunta. Yo creo que hay un porcentaje importante, el 55% que votó por Boric. Yo creo que hay un porcentaje importante de mujeres también que votaron no por Boric como una propuesta, no una posición pro Boric, sino una posición anti-Cast. Y eso es tradicional en el avance de la ultraderecha en gran parte del mundo, es que a la vez que se consolida el apoyo a la ultraderecha, se consolida el rechazo a la ultraderecha. Y en ese sentido, por ejemplo, la distinción entre hombres y mujeres sobre el voto a Kast y el voto a Boric fue bastante claro. O sea, las mujeres en promedio votaron mucho más por Boric que por Kast. Y una de las explicaciones es que la plataforma política de Kast es una plataforma que era antiaborto y que era mucho más conservadora en esos temas. Entonces, yo no creo que la gente que haya ido a votar el 2021 votó con el entusiasmo, la alegría o la esperanza que eran como quizás los valores con que uno relaciona
el plebiscito de 88, sino más bien que yo creo que hay un porcentaje importante que votó, o sea, hay un porcentaje que por supuesto votó con esos mismos valores y que son quizás el núcleo más duro de apoyo al presidente Boric, que es un 30% de la población. Sí, pero también hay un porcentaje importante que lo hizo como una forma de resguardar ciertos valores o ciertas garantías de derechos humanos que se veían amenazadas. Muchas gracias, doctor. Quería preguntarles, ambos hablan de categorías en cuanto o valores o, o puntos religiosos que hacen que converjan estos votantes para votar por la ultraderecha. Y el doctor Carlos Luis habla de desencanto de la democracia, ¿no? También podrían hablarnos de algunas categorías que tuvieran que ver con esos déficits de la democracia, es decir, de dónde surge ese desencanto por la democracia que puede hacer que converjan estas inquietudes o este desencanto sobre la democracia de factores económicos, políticos. ¿Hay algo en común, pues, que pueda, que converjan estos votantes? A ver, yo creo que hay la literatura sobre populismo en general, aquí escapando de la ultraderecha y yendo más al tema de populismo, han tratado de explicar un poco de en términos de cómo los líderes populistas han aprovechado las limitaciones que imponen los sistemas democráticos a ciertas tomas de decisiones. Hay una literatura, por ejemplo, muy interesante sobre los países europeos que pertenecen a la Unión Europea y que por lo tanto han entregado un nivel de soberanía y de decisión, por ejemplo, en temas inflacionarios o en control de política monetaria al Banco Central Europeo, como esa entrega de poder ha sido explotada por parte de los líderes populistas para llevar agua a su molino, para llevar apoyo a sus posturas. Yo creo que planteo este ejemplo no para evitar la pregunta, sino para contextualizarla en que yo creo que aquí cuando nosotros hablamos de la satisfacción con la democracia, tenemos que pensar que hay la insatisfacción con la democracia obedece a una brecha de expectativas entre lo que la gente espera que la democracia le entregue o le otorgue y lo que la gente observa y percibe que la democracia le está entregando. Y ojo que yo planteo muy importante que es sobre lo que la gente percibe y no necesariamente sobre lo que la gente recibe. O sea, no es una brecha entre el indicador macroeconómico de desigualdad o de crecimiento, de reducción de la pobreza y la expectativa, porque muchas veces quizás esos dos elementos no están tan distanciados, sino que tiene que ver con cómo las personas perciben esos indicadores o perciben esos avances macroeconómicos, perciben ciertas posturas políticas y lo que ellos esperan de cómo la democracia debiera operar. Y lo planteo así porque hay un rol importante en los liderazgos políticos en aumentar esa brecha o en disminuirla. O sea, yo creo que la relación entre la insatisfacción con la democracia y la preferencia por ciertas posturas políticas está directamente relacionada con la habilidad que tengan estos mismos actores políticos de explotar esa brecha. Yo creo que siempre va a haber una brecha entre lo que la gente espera, sobre todo cuando pensamos en la democracia como un ideal, y lo que la gente recibe de los mecanismos democráticos o de los gobiernos democráticos. La pregunta es, en términos de percepciones, si esa brecha está relacionada con la realidad o no, y cómo los actores políticos alimentan o reducen esa brecha. Yo creo que en gran parte lo que nosotros estamos viendo es que el crecimiento del voto por estas posturas está relacionado precisamente con espacios, con momentos o con procesos en los cuales los liderazgos políticos han sabido aprovechar esa brecha y muchas veces explotarla a su favor. Yo, eh, Bueno, ah, adelante, Andrea, por favor. Te no, no, toca. no, doctor, usted le hicieron la pregunta. Bueno, muchas gracias. Pues sí, estoy de acuerdo con Javier. En mi caso, lo centraría o la línea de investigación que yo he seguido está centrado en las expectativas económicas. Creo que ahí los líderes, como señala Javier, en este caso los líderes populistas, bueno, tenemos el ejemplo más reciente en México. Durante 18 años, el expresidente López Obrador fue muy hábil en señalar como culpable de los grandes males
a la globalización o el neoliberalismo, concretamente, pero también vinculado a una concepción particular de democracia que no había cumplimentado las expectativas, como señala Javier, que es la democracia procedimental, ¿no? Y entonces a partir de ahí propone esta iniciativa del referéndum revocatorio como una manera de, pues, compensar las deficiencias que él señalaba de la democracia representativa y pues creo que tuvo un campo fértil debido, pues sí, al fracaso, hay que decirlo con todas sus letras, en materia de combate a la pobreza y la desigualdad que tuvieron los gobiernos de Fox, de Calderón y de Enrique Peña Nieto. Entonces hay un match ahí entre precisamente las expectativas no cumplidas que nos hablaba nuestro ponente y un discurso que profundiza en ellas cotidianamente. Pues ahí estaba la mañanera que un día sí y otro también, la conferencia de prensa que realizaba el presidente, pues ponía el dedo en la llaga en este sentido. Y creo que eso alimenta las creencias de lo que Javier mencionaba, los perdedores de la globalización o los que se quedaron fuera por distintas causas de las ventajas, que también las hubo, de estas reformas que se implementaron a partir de los años 90. Y también tiene que ver con la manera particular que cada individuo tiene o concibe la democracia, ¿no? Exactamente, esa insatisfacción con qué la relaciona, qué es lo que quería que le complementara la democracia. Esencialmente creo que en México se podría resumir en que se equiparó o se vinculó excesivamente, y creo que eso fue un error, y lo subrayo, un error de todos los teóricos de la transición, en equiparar o vincular la consecución de una democracia procedimental con una mejora económica per se. Es decir, llegando la alternancia en México y elecciones, automáticamente iba a haber un mayor bienestar económico. Y no, creo que van caminos separados. Claro, siguiendo la literatura en ese sentido, autores como Adam Przeworski, John Elster, etcétera, que han investigado, Fernando Limongi, que han investigado sobre el caso, pues no necesariamente se convergen y, estos dos caminos, ¿no? La disminución de la pobreza y la desigualdad con la democracia. Pero aquí creo que se cayó en un exceso que supo después aprovechar muy bien, en el caso mexicano, el expresidente López Obrador. Gracias. Muchas gracias. Tenemos otro comentario. Un caso interesante en Mozambique. Tenemos un partido de izquierda, Frelimo, que lleva casi 50 años en el poder desde 1975 y que dice ser un partido con un régimen democrático, pero que es el partido em, que asesina a los ciudadanos de la sociedad civil, a sus oponentes, roba votos con fraude electoral, controla el Estado y las instituciones públicas, incluidos los tribunales, y es el partido que se atribuye el derecho de gestionar los asuntos del Estado para sus propios intereses. Por lo tanto, es difícil saber cuáles son las características reales de un partido de izquierda. Hay otra pregunta. En sus opiniones, ¿cómo consideran que pueden ser los efectos que tenga el acceso de estos partidos radicales dentro de los modelos democráticos? Em, bueno, la verdad es que estos partidos no son muy. Aquí hay como. Me remito quizá al trabajo de Ziblatt y Levitsky sobre cómo muere la democracia. La democracia hoy día mueren a partir de actores que no están disponibles para seguir las reglas del juego. El ingreso de estos actores en la política está trayendo, y el caso interesante son, de nuevo, El Salvador, Bukele, Hungría, Polonia, en lo cual estos actores terminan derivando o terminan en derivas autoritarias porque no tienen una lealtad muy clara a la democracia. Me extiendo quizá al caso de Modi en India o el caso de Netanyahu en Israel. Y en ese sentido, la evidencia nos ha mostrado que no, en la medida que van acaparando poder, van horadando con el apoyo a la democracia. Ahora, esto no es exclusivo de la izquierda, de la derecha, perdón. Lo vimos en la izquierda y muchas veces cuando yo hago este tipo de evaluación, la gente me dice, bueno, ¿y qué pasa en Venezuela? Y digo, bueno, en Venezuela pasa lo mismo desde la izquierda. No estoy diciendo que la deriva autoritaria sea un monopolio de la derecha, al contrario, pero lo que estoy diciendo es que hoy día el problema o el fenómeno que nos pareciera más novedoso e interesante analizar es desde la ultraderecha. Pero por cierto, este no
una característica que viene solamente en gobiernos de derecha. Las derivas autoritarias vienen desde ambos extremos. Muchas gracias, doctor Carlos. ¿Quisiera hacer algún comentario? Sí, gracias. Pues coincido con Javier, o también podría decir que realmente ahora está de moda, por decirlo así, adherirse o señalar que nuestros gobiernos o los gobiernos son democráticos, pensando como estos casos que nos menciona nuestro espectador, pues se arropan bajo el manto democrático, eh, señalando que lo son, ¿no? Bajo alguna concepción particular que lo tengan, independientemente de que su desempeño y su accionar pues contravenga todos los principios de la democracia, ¿no? Entonces, pero creo que ahora lo que sirva la pregunta, que me parece muy buena, para subrayar algo que también a mí me ha interesado últimamente, que es, lo pondría así en estos términos, una disputa por resignificar la concepción de la democracia, ¿no? O sea, ya nadie quiere ser autoritario, todo el mundo quiere ser democrático, siempre ha estado así, pero creo que hoy con mayor énfasis, y cada gobierno busca redefinir su accionar y señalar que es democrático y dialogando o refutando, en el peor de los casos, los principios liberales de la democracia representativa, ¿no? Y a partir de ahí, pues van a decir, es que soy democrático porque atiendo a la población más vulnerable, es que soy democrático porque ofrezco seguridad, es que soy democrático como el caso de Bukele, ¿no? Porque me he metido a la cárcel a una infinidad de personas que antes hacían mucho daño, pero le dices, oye, pues está bien, pero socava los derechos humanos, hay otra agenda que dejas pendiente. No, pero yo ya estoy cumpliendo y eso ya que sea el estándar o la métrica con la cual tú me tienes que medir ciudadano. Entonces, a partir de creo que hay una disputa diferenciada, en algunos casos convergente, tanto en Europa como en América Latina, que buscan resignificar a la democracia y eso creo que es una disputa ahora. Creo que ahora podemos decir que ya no es tanto autoritarismo versus democracia, sino quién gana o quién logra posicionar su definición de democracia de manera hegemónica, por decirlo así. Gracias. Muchas gracias, doctor. Pues ya no tenemos más preguntas, pero le doy la palabra a la doctora Samaniego por si tiene alguna pregunta y para que haga el cierre de este espacio, por favor. Muchísimas gracias. Bueno, fue muy buena la exposición, sobre todo para clarificar y darnos cuenta de, pues, existen, ¿no? Este electorado, qué es lo que los está motivando. Yo pienso mucho en el texto de Bobbio sobre derecha e izquierda, cuando incluso él nos hace esta distinción de, pues, es que no habría que pensarlo de forma lineal, ¿no? O sea, así como una línea entre izquierda y derecha, sino como una esfera o como una moneda, ¿no? Y entonces por eso es que ciertas características que encontramos en la izquierda, una izquierda autoritaria, podríamos encontrarla también en una derecha autoritaria, ¿no? O sea, si tenemos más bien la figura de una esfera o sea, de un círculo, ¿no? Sería una esfera más bien. Y me parece muy interesante lo que ustedes comentaron y yo tomo parte de lo que ustedes exponen y pienso en el caso nacional, el caso mexicano, como fueron tres candidatos a la presidencia de la República, dos de los cuales fueron mujeres y ninguna de ellas tocaba abiertamente, bueno, sí, una de ellas, curiosamente, la vinculada con partidos de la derecha, Xochitl Gálvez, sí tocaba el tema del derecho de las mujeres a decidir sobre su cuerpo. Claudia Sheinbaum no lo hacía abiertamente, aunque sí estaba en su plataforma electoral, ¿no? Entonces es muy interesante yo coincido tal vez que ahí hay un electorado más conservador de lo que nosotros querríamos a veces pensar, ¿no? O sea, que ahí está, que ahí existe y pues bueno, los políticos, en este caso las políticas, pues sí, pues hacen cálculos de qué tan viable es hablar de ciertas agendas o no, pero bueno, a mí
me quedó un gran sabor de boca. Fue una exposición tanto del doctor Sajuria como los comentarios del doctor Sánchez y Sánchez, que espero nos vuelvan a acompañar en otro evento, en otra emisión, pues para seguir discutiendo pues estos temas que no se agotan con esta elección o en este periodo, porque bueno, hablaban entre los comentarios sobre Verástegui, no tuvo éxito, pero yo no descarto que el día de mañana en México salga un candidato de la extrema derecha, ¿no? O sea, no porque las cuestiones o la situación esté de cierta manera así, quiere decir que así se van a mantener. Entonces, yo les agradezco a los dos, le agradezco también a nuestra moderadora, a la maestra Alejandra de Alba, así como a las autoridades que nos permiten hacer este evento por su ponencia el día de hoy y por la transmisión. Muchísimas gracias a todas, a todos y también a la audiencia por estar aquí escuchando estos temas tan importantes. Gracias por todo. Gracias. Mm.